La costa, la sierra y la selva marcan la geografía y la distribución humana de Perú, un país de casi 1,3 millones de kilómetros cuadrados que supera los 33 millones de habitantes. Se trata de un territorio inmensamente rico en recursos naturales, destacando la minería, la agricultura y la pesca. Según el Censo de Población elaborado en 2017, el 60% de sus habitantes se consideran mestizos, descendientes o fruto de la unión entre distintas etnias, blanco e indígena fundamentalmente. También el 26% de los peruanos se define como indígena, la abrumadora mayoría quechua. Un 6% se clasifica como blanco y un 3,6% como afrodescendiente. Geográficamente, la concentración de indígenas es mayor en la sierra y en las zonas selváticas, la de afrodescendientes en la costa y la de blancos y mestizos en las zonas urbanas. Aunque estas comunidades han convivido y se han mezclado durante siglos, hay frecuentes denuncias de racismo hacia la población indígena y la de origen africano, las capas más pobres de la sociedad. En el aspecto económico, Perú es uno de los países que más se han beneficiado de la globalización. En apenas 3 décadas, quintuplicó su Producto Interior Bruto per cápita, pasó de 22 a 33 millones de habitantes y redujo considerablemente, sobre todo a partir del año 2000, tanto el porcentaje como el número absoluto de pobres. Una parte importante del crecimiento correspondía a la economía sumergida o informal. Pero el vigor económico se desvaneció en 2020 al estallar la pandemia y paralizarse los engranajes del comercio mundial. La tasa de desempleo se disparó dejando completamente desprotegidos a cientos de miles de peruanos con trabajos informales y el índice de pobreza pasó del 20 al 30%. Más de la mitad de la población sufrió inseguridad alimentaria. Al revés económico se sumó el drama de las muertes por COVID-19. Proporcionalmente, la pandemia se cebó con Perú como con ningún otro país latinoamericano. Aunque en los 2 últimos años el PIB peruano se ha recuperado por completo, la lucha contra la pobreza ha retrocedido una década. En términos de sistema político, Perú es una democracia representativa en la que el presidente ejerce de jefe del Estado y del Ejecutivo. El poder legislativo lo encarna el Congreso, compuesto por 130 miembros. Todos, presidente y congresistas, son elegidos por el voto popular y tienen constitucionalmente prohibida la reelección inmediata. El Poder Judicial es independiente y lo encabeza la Corte Suprema. Pero este sistema chirría cuando no hay mayorías parlamentarias, algo normal en un país tan plural y diverso como Perú. El Parlamento está muy fragmentado, lo ocupan las élites y alberga muchos intereses espurios. Las alianzas son temporales e inestables, dificultando enormemente la labor del gobierno. Además, el Parlamento está polarizado entre la derecha elitista, heredera del controvertido expresidente Alberto Fujimori, y los antifujimoristas, una amalgama de partidos que votan juntos para evitar que los primeros alcancen el poder, pero que divergen en otros muchos asuntos. Los choques entre el Congreso y el Ejecutivo se alargan y se agravan porque todos se resisten a convocar unas elecciones que los apearían del poder. Recordemos que la reelección inmediata está prohibida por la Constitución, así que es más fácil mantener el cargo y buscar la destitución del presidente con el que se está enfrentado, alegando incapacidad moral. El presidente, a su vez, puede intentar disolver el Congreso si éste le niega 2 veces la confianza al gobierno. Así ha pasado en los últimos años. En la mayoría de estos pulsos, el presidente ha salido perdiendo. Entre 2016 y 2022, Perú tuvo 6 jefes de Estado, 3 por elección y 3 interinos. 2 de los 3 cargos que fueron elegidos por el pueblo han terminado en prisión y el otro, Martín Vizcarra, está pendiente de juicio por un presunto delito de cohecho. Si nos remontamos en el tiempo, otros 3 presidentes han tenido graves problemas con la justicia desde el año 2000 y han pasado por la cárcel o siguen en ella o han sido declarados prófugos. Un cuarto, Alan García, se quitó la vida cuando iba a ser detenido por la policía por un presunto delito de corrupción.
La incertidumbre que planea sobre el horizonte peruano debido a las sucesivas crisis políticas merma el crecimiento económico, que sigue siendo envidiable en la región. Sin embargo, no es la economía lo que está en juego en este país, sino la democracia misma. Encuestas realizadas anualmente muestran que los peruanos están perdiendo la fe en el sistema político. Según el Barómetro para las Américas, Perú es, tras Haití, el país latinoamericano con un menor porcentaje de población satisfecha con la democracia. Tan solo 2 de cada 10 ciudadanos estaban conformes con las reglas del juego. En Uruguay y El Salvador son 8 de cada 10. La gráfica se invierte al hablar de la percepción de la corrupción en política. Casi 9 de cada 10 peruanos creen que más de la mitad o todos los políticos son corruptos. Los datos son del año 2021 y no recogen el posible efecto negativo de la gravísima crisis política que estalló a finales de 2022, se prolongó en 2023 y provocó manifestaciones multitudinarias y choques con la policía que dejaron decenas de muertos. Por último, la confianza en las elecciones sigue cayendo en Perú. En 2021 se situaba en el 33%, 10 puntos menos que la media en Latinoamérica. Atrapados en un bucle infinito, muchos peruanos reclaman un nuevo comienzo, hacer borrón y cuenta nueva, redactar una nueva constitución que permita que el país sea más gobernable. Pero la clase política busca una salida en el marco de la Constitución actual y da vueltas en círculo a la espera de la celebración de unas elecciones que algunos sienten como una guillotina sobre sus cabezas.